Hola, hoy vamos a hablar del tema de tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué son las tablas de distribuciones de frecuencias? Pues son una forma ordenada de mostrar los datos de manera sistemática. ¿Y en qué consiste? Consiste en agrupar los datos en algo que se llama clases. Como ya has visto, los datos pueden presentarse de forma individual, así como vimos el ejemplo de cómo tú hiciste una tabla de datos ordenados de variables como el peso, la estatura o el color favorito de tu grupo, podemos ahora agruparlos en clases. Estas clases se utilizan cuando el volumen de datos es muy grande. Hay autores que manejan a partir de 30 datos, tú ya puedes agruparlos y que te conviene hacerlo, que te conviene usar esta técnica. A lo mejor antes de 30 datos es preferible manejarlos de manera individual. Sin embargo, pues tú poco a poco irás considerando e irás valorando de qué manera te conviene o cuándo te conviene ir agrupando los datos en clases. Y bueno, para ello vamos a partir de un ejemplo y un ejemplo como este que tenemos aquí en el que te muestro una tabla que muestra las calificaciones de un grupo que en la escala del 0 al 10, tenemos 20 datos y los datos están ordenados. Para nosotros poder iniciar a hacer una tabla de distribución de frecuencias es muy importante calcular tres cosas. 1, el rango, 2, el número de intervalos y 3, la amplitud del intervalo. Si nosotros queremos calcular el rango, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Para calcular el rango se utiliza una formulita muy sencilla que es la siguiente. El rango lo vamos a calcular, lo vamos a representar con la literal R y vamos a decir que es el dato máximo. X representa el dato de la variable con un valor máximo y le vamos a restar el valor mínimo. Esa sería nuestra formulita para nosotros poder calcular el rango de cualquier variable de tipo cuantitativo. En este caso eso tenemos. Para este caso, pues vamos a hacer el cálculo. El rango rango es igual, el valor máximo es el 10, es la calificación máxima, es el 10 y el valor mínimo es el 0, en este caso es 0. Entonces, el rango para esta tabla de valores sería 10 menos 0 es igual a 10. El rango pues nos sirve para hacer el cálculo posterior de la amplitud del intervalo. Ahí tenemos el cálculo de nuestro rango. El número de intervalos lo vamos a calcular con algo que se conoce como la regla de Sturges. Y eso es una formulita que es la siguiente, que es 1 más 3.322 el logaritmo de n, donde esta n mayúscula que te acabo de escribir es el número de datos, que en este caso serían 20 datos. Si hacemos la sustitución para este caso, que sería entonces, tendríamos K, que es K representa el número de intervalos, sería 1 más 3.322 el logaritmo de 20, porque 20 es el número de datos. Hay que tener cuidado cuando hagas las operaciones en tu calculadora. Recuerda que por jerarquía de las operaciones primero haces la multiplicación y luego le sumas un 1. De tal forma que hay que calcular primero el logaritmo de 20, multiplicarlo por 3.322 y sumarle el 1. Entonces, para este caso, el número de intervalos me resulta, o esa operación me resulta 5.32. Si te fijas, como resulta una fracción, no podemos tener un número de intervalos o de grupos que sea fracción. No podemos decir un grupo y medio, dos grupos y medio. Tiene que ser un grupo, dos grupos, tres grupos. Tiene que ser valor entero. Para este caso lo vamos a cerrar en 5, que es el valor inmediato inferior. Aquí te lo dejo encerrado el número de
clases o de intervalos. Vamos a tenerlo aquí encerradito. Se sugiere, esto es una sugerencia, que el número de intervalos siempre sea un número impar. Sin embargo, es una sugerencia y a veces vamos a ver qué es lo que más nos conviene cuando estamos haciendo nuestra tabla de distribución de frecuencias. Y por último, vamos a calcular la amplitud del intervalo. Y la amplitud del intervalo la calculamos con esta sencillita relación matemática que es el rango entre el número de intervalos. Ahí tenemos nuestra formulita. R es el rango, K es el número de intervalos y para este caso entonces la amplitud de nuestro intervalo sería igual a 10, que es el rango, que es este valor que tenemos acá, entre 5, que es el número de intervalos. Para este caso, la amplitud del intervalo sería igual a 2. Entonces, nosotros ya tenemos el cálculo de esos tres factores que nos van a ser muy útiles en el cálculo de nuestros valores para hacer nuestra tabla. Bueno, pues una vez que calculamos, vamos a pasar a la siguiente tabla, que sería, ya nosotros utilizamos aquí nuestra tablita y bueno, te voy a mostrar ahora cómo quedaría la tabla de distribución de frecuencias, cuáles son las columnas que debe de tener. Aquí te muestro nuevamente el número de intervalos y la amplitud de cada uno. La tabla de distribución de frecuencias ya es esta. Tiene estas columnas que son las clases, la marca de clase representada por XY, la frecuencia representada por FI, la frecuencia relativa representada por FR, el porcentaje, ya conoces el símbolo de porcentaje, y la frecuencia absoluta. Entonces vamos ahora nosotros a llenar esa tabla y para llenar esa tabla pues es importante que primero nosotros hagamos lo siguiente. Las clases ya vimos que la amplitud es del 0, la amplitud del intervalo es de 2 y el número de intervalos es 5, o las clases es 5. Clases e intervalos, el número de clases o de intervalos es lo mismo. El valor más pequeño de la variable es 0, como lo puedes ver aquí. Entonces, el primer valor que nosotros vamos a escribir en esta parte es 0. Vamos a ver, vamos a poner un color aquí. Aquí el primer valor sería un 0. Lo voy llenando con un tono rojo para que te vaya haciendo visualmente más fácil. El primer dato es 0. Como la amplitud del intervalo es 2, le sumamos al 0, 2. 0 más 2, pues 2. El límite inferior es 0, el límite superior es 2. Volvemos a escribir este valor acá y le sumamos el 2. 2 más 2, 4. A este 2 le sumamos este 2 y te da 4. Este valor lo vuelves a escribir acá y 4 más 2, 6. 6 más 2, 8 y 8 más 2, 10. Si observas ya tiene 5 grupos que representan las calificaciones del 0 al 2, del 2 al 4, del 4 al 6, del 6 al 8 y del 8 al 10. Vamos a aprovechar para llenar algo que se conoce como la frecuencia. Vamos a llenar antes esta columna de aquí. Podemos iniciar con esta, pero voy a aprovechar que aquí tengo la tabla y lo vamos a hacer. Observa bien cómo vamos a llenar la columna de frecuencia. Del 0, ¿cuántas calificaciones tengo del 0 al 2 sin contar el 2? Del 0 al 2 sin contar al 2. Tengo esta, una, vamos a ver. Tengo esta y esta, sin contar la calificación 2. Entonces, ¿cuántos valores tengo? Tengo 3. Ahora, siguiente intervalo o grupo. ¿Cuántas calificaciones tengo del 2 al 4 sin contar el 4? Tendría 2, 3 y ya no cuento el 4. Entonces sería 1, 2, 3, 4
4 calificaciones. Del 4 al 6 sin contar el 6. Ah, pues nada más una, el 4. Del 6 al 8 sin contar el 8. 1, 2, 3, 4, 5. 5 calificaciones. Y del 8 al 10, ahora sí voy a contar el 10 al último, porque si no contáramos el 10 nos faltaría un dato. El último intervalo vamos a contar el límite superior. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 calificaciones. Entonces tendríamos del 0 al 2, del 2 al 4, del 4 al 6, del 6 al 8 y del 8 al 10. Tendríamos nosotros 7 valores, ¿sí? Entonces vamos a nosotros a contar la suma de esto, que sería 3 más 4, 7 más 1, 8, 8 más 5, 13, 13 más 7 sería 20. 20 te debe de dar, esta es una forma de comprobar que consideraste la totalidad de los datos. Como puedes ver, pues llenar esa columna es algo muy sencillo. Y bueno, pues vamos a continuar nosotros ahora con la columna de la marca de clase. Bueno, aquí ya vamos a volver a llenar la tabla, le pongo los valores, vamos a ponerle los valores que aquí quedaron, serían 3, 4, 1, 5 y 7. Aquí los borré, pero los volvemos a escribir. Ya supiste cómo calcularlos, cómo localizarlos y la totalidad da 20. Bueno, si nosotros ahora marcamos, vamos a llenar la marca de clase, que es lo siguiente. La marca de clase se representa por la letra o la siguiente variable, que sería X subíndice Y. Vamos a ver. Así tendríamos la marca de clase, esto es marca de clase. Ya lo vimos ahí. ¿Y cómo vamos a calcular la marca de clase? Sería el límite inferior más el límite superior entre 2. Este de aquí, estos de aquí, estos, este y este, todos estos son el límite inferior. Todos estos de aquí, de este lado, son los límites superiores. Esos serían los límites para que no lo olvides. Y bueno, para este caso vamos a calcular entonces que la primera marca de clase sería límite inferior es 0 más el límite superior, que es 2, que sería 2, entre 2, porque son dos valores. 0 más 2, 2 entre 2 es igual a 1. Esa es la marca de clase del primer intervalo. Del segundo intervalo tendríamos 2 más 4, simplemente tienes que sumar esos valores. 2 más 4, este 2 y este 4, dividirlo entre 2 y te da 6 entre 2, que es igual a 3. Y aquí tendremos un 3. El siguiente valor entonces, ¿qué sería? Sería 4 más 6 o 6 más 4, no importa el orden, es igual a 10 entre 2. Esta es una propiedad de la suma. Aquí tendríamos 5. El siguiente valor tendríamos x es igual a 6 más 8 entre 2 es igual a 14 entre 2, que es igual a 7. Y aquí tenemos el valor de 7. Y por último tendríamos el valor de 8 más 10 entre 2, que sería 18 entre 2 es igual a 9. Entonces ahí tenemos nuestras marcas de clase. A ver, aquí voy a hacer algo que se me está pasando. Vamos a poner los valores. Voy a borrar esta parte. Ahorita la lleno. Pero si observas, a ver, aquí voy a dejar estos valores, la marca de clase. Entonces aquí sería 1, 3, 5, 7 y 9. Si tú ves que la amplitud del intervalo va de 2 en 2, la marca de clase también va a ir aumentando de 2 en 2. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2,
9. Y bueno, ahí tenemos nosotros nuestras 3 primeras columnas, que son las clases, la marca de clase y la frecuencia. Ahora, la frecuencia relativa. ¿Cómo vamos nosotros a calcular la frecuencia relativa? La vamos a hacer de una manera muy sencilla, que es la siguiente. La frecuencia relativa se calcula dividiendo, en este caso, la frecuencia relativa la vamos a calcular así. Frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta o la frecuencia de cada dato entre el número de datos. Vamos a calcular el primer valor. Con esa nosotros calculamos la frecuencia relativa. Y bueno, aquí lo voy a encerrar para que sepas cuál fue el valor. Esos son nuestros valores. Vamos a hacer nuestros primeros cálculos. Y para el primer caso sería frecuencia relativa. El primer valor de FI o de la frecuencia, que es este valor, sería entonces que vamos a calcular 3 entre el número de datos, que es 20. Al hacer esa división 3 entre 20 te va a dar 0.15. Voy a hacer el cálculo primero y luego llenamos la tabla. Entonces ahí te da 0.15. Ahora sí, la frecuencia relativa sería el segundo valor, que es 4 entre 20, y esa división te da 0.2. Siguiente valor, frecuencia relativa 1 entre 20. Dividir 1 entre 20 es 0.05, no es 20 entre 1, es 1 entre 20. Y sería 5 entre 20, que sería igual a 0.25. Y por último, tenemos 7 entre 20, cuya división nos da 0.35. Bien, ahora vamos a llenar nosotros nuestra tablita. Y aquí tendríamos 0.15, 0.2 o 0.20 es lo mismo, ¿sí? 0.05. Ahí me están quedando un poco feos los números, pero voy a tratar de mejorarlos. Aquí tendríamos 0.25 y aquí tendríamos 0.35. Si tú sumas con ayuda de tu calculadora 0.15 más 0.20 más 0.05 más 0.25 más 0.35, aquí te dará un 1. Si aquí no te da un 1 o un valor muy cercano al 1, aquí quiere decir que alguno de los datos por ahí anda mal o que anda perdido, por lo que te sugiero, o siempre hacemos esas sumas para nosotros poder comprobar que efectivamente estamos haciendo bien los cálculos. Y la columna de porcentaje, esa es muy fácil porque vamos a tomar esta columna, la columna de porcentaje, vamos a llenarla de la siguiente manera. Vamos a multiplicar 0.15, que es este primer valor, este valor de aquí, 0.15. Ahora, todos estos valores, 0.15, 0.20, 0.05, los vamos a multiplicar por 100. Entonces, aquí vamos a tener 0.15 por 100, ya sabes que esa es la forma de obtener el porcentaje, y me da 15, que es el 15 por 100 en realidad. Ahorita no le vamos a poner aquí el símbolo, bueno, y sería 0.20 por 100 y sería 20%. Y bueno, esto finalmente lo podemos hacer hasta mentalmente. Aquí sería 15, 20, 5, 25 y 35. Si tú sumas 15 más 20 más 5 más 25 más 35, te va a dar 100. Y por último, vamos a llenar a ver, permíteme. Vamos a llenar la columna de frecuencia absoluta. Y la columna de frecuencia absoluta es de la siguiente manera. Vamos a llenarla así. Observa bien, es muy sencillo.
Vamos a tomar el primer valor, que es 3, lo escribimos, sería 3. A ese valor le vamos a sumar el siguiente valor, que es 4. 3 más 4, este más este, me daría 7. Aquí tenemos 7. El siguiente valor sería este valor 7 más 1, más este valor 7 más 1, sería 8. Luego, este valor 8 más 5 sería 8. Vamos a hacerlo en otro color para que sea visualmente fácil. 8 más 5 me daría 13. Y por último, ese valor que es este, 13 más 7, te va a dar, ¿qué valor? 13 más 7 te va a dar 20. Y si observas aquí en la frecuencia acumulada, ya llenaste, tienes la totalidad de datos. Bueno, de esta manera muy sencilla, nosotros hemos llenado nuestra tabla de frecuencias. Y nuestro producto final, pues sería el siguiente. Sería nuestra tabla de frecuencias. Que sería esa. Ya tenemos aquí nuestros grupos, son 5 grupos con su marca de clase. La marca de clase en realidad es el promedio de estos intervalos, la frecuencia, que es el número de datos que tenemos dentro de este intervalo, la frecuencia relativa, que es dividir cada uno de los datos, de la cantidad de datos entre el número de datos, el porcentaje y la frecuencia acumulada. Como puedes ver, esta tabla nos arroja mucha información y es mucho más compacta que una tabla de datos que sea de manera individual y que presenta muchísimos más renglones. Espero que esta clase te sea muy útil y además con esta tabla que tenemos que elaborar siempre que tenemos pues más de 20 datos, podría ser un caso, nos va a ser útil para hacer cálculos de medidas de tendencia central o de distribución de frecuencias. Hasta la siguiente clase.